Gracias por continuar con nosotros y estábamos compartiendo en el segmento anterior que algo interesante en esta historia del pueblo de Israel es que ellos están cautivos por muchos años en Egipto y ahora ellos están transicionando a ir a la tierra prometida, pero entre Egipto y la tierra prometida en el centro está el desierto y que muchas veces nosotros en nuestro tiempo podemos cometer el error de pensar que cuando escuchamos desierto son cosas malas. Sin embargo, el desierto tiene un propósito. Y en la palabra desierto, en el original significa midbar. Básicamente la traducción es pastar ovejas, conducir, apacentar el ganado. Pero también una de las definiciones es un lugar seco, árido, pedregoso, inhabitado, con poca vida. Y esta segunda definición es la que pareciera que es la que más resalta en nuestro día a día. Pero no podemos dejar pasar desapercibido que también hace la referencia a aquel pastor que conduce el ganado para darle de comer. Es decir, que el desierto tiene un propósito de vida para nosotros, pastor. Porque decíamos, cuántas cosas están presentes en nuestro día a día. Yo me imagino, viniendo a la iglesia, un ambiente extraordinario en la adoración, una palabra rema para nuestra vida, un tiempo de administración donde concluimos y decimos en nuestro interior, amén. Pero luego salimos de la iglesia y tenemos que enfrentar todas las circunstancias difíciles. Un tráfico complicado, de pronto llegamos a un lugar y alguien nos humilló, alguien hizo algo que nos parece injusto, después las situaciones en la casa y después comenzamos a ver todas aquellas herramientas que de alguna forma este sistema trae para distraernos. Y es ahí donde necesitamos hacernos una pregunta en este tiempo. ¿Qué cosas me pueden estar distrayendo hoy? Porque cuando nosotros estamos distraídos y alguien nos habla, yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, nos quedamos como movidos, nos agarra movidos, no sabemos qué responder, no sabemos cómo actuar. Entonces nosotros necesitamos prestar atención que el desierto, si bien es cierto, va a representar una soledad, pero necesitamos verlo desde la perspectiva que es desconectarnos de todas las cosas que nos distraen para prestar atención solamente en Él y saber que nuestra dependencia está en Él y lo que vamos a conquistar es porque Él está con nosotros. En la Escritura, geográficamente, se nombran 7 desiertos. Moisés estuvo en el desierto, Josué estuvo en el desierto, Jesús estuvo en el desierto y prácticamente el desierto fue un lugar de formación, fue un lugar de entrenamiento y fue un lugar de conexión con Dios profunda. Las formaciones en las que vivimos, porque estamos persuadidos que el que empezó la buena obra la está complementando, son importantes para alcances futuros, porque Dios en su perfecto amor nos prepara para lugares donde Él, antes de la fundación del mundo, destinó ponernos. Entonces, por ejemplo, una persona que fue abandonada en la niñez de su papá y su mamá, y una tercera persona la recibió y le dio educación, y le entrenó. El enemigo quiso destruir el propósito de ese niño, pero envió a alguien. El desierto de ese niño fue no tener un papá o su mamá, entender un día que era alguien, que alguien tuvo misericordia por él, pero sus padres lo dejaron. Su desierto fue cómo manejar eso, pero realmente se convirtió en una preparación porque grandes historias de éxito tienen que ver con niños que fueron abandonados, que no tuvieron paternidad, que crecieron a la gracia de Dios y con alguna persona, pero sin embargo ese desierto lo formó y lo llevó a hacer cosas grandes y sobre todo muchos de ellos nombran a Dios en medio del camino. Cada quien tiene un desierto que vive, ya sea que me haya introducido yo por malas decisiones o el Señor haya destinado un camino de preparación, sea como sea, va a servir para formarme. Y aquí, cuando yo veo a Josué está en una de sus etapas previas a tener un alcance, el cual va a tener que ver con echarse a los hombros de Israel, con ayuda de Dios. Entonces, hoy en día creo que todos nosotros
estamos viviendo procesos de preparación para asignaciones poderosas que tenemos que tomar, que no podemos desechar y que tenemos que tener el espíritu correcto. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró. Qué interesante de que fueron muy pocos de la generación de Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Prácticamente fue una nueva generación, sí, muy joven. Pero hubo un espíritu diferente. ¿Cuál era la marca de ese espíritu diferente? Decidió ir en pos de la promesa y no en pos de la dificultad. Por eso le dan vuelta a la información. Unos informan que es terrible, que es peligroso, que no podemos, nos aplastarán. Y sin embargo los otros dos ven oportunidad. Y esta es una de las cosas importantes. Yo puedo ver miles de conflictos o puedo ver oportunidades. Eso va a tener que ver con mi decisión. O sea, porque aquí deja claro que el otro espíritu tiene que ver con la decisión. Tenemos que tomar una decisión de ver los panoramas como oportunidades o como algo que no puedo alcanzar. Y estamos hablando de cómo estos 10 príncipes están viendo de esta manera, opuesto a lo que Dios dice. Y ellos están transicionando por el desierto. Entonces pareciera de que el desierto no, o ellos no sacaron provecho del desierto, que lo que estamos diciendo es desconectarnos de lo que nos distrae, pero también el desierto es un tiempo para profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Así es. Y es posible, pastor, que nosotros estemos en el caminar cristiano, nos estemos congregando en una iglesia, pero de alguna manera no estamos tomando tiempo para revisar qué cosas nos pueden estar distrayendo y cómo está nuestra relación con Él. Y al final lo que nos va a sostener es nuestra relación con Él, nuestra intimidad. Y aunque nosotros vengamos a la iglesia, participemos en todas las actividades, que es bueno, no estamos diciendo que no, lo más importante es tener una intimidad con Él. Porque estos hombres, hemos dicho que ellos tenían una autoridad, no eran cualquiera. Pero ¿cómo es posible que ante esta situación ellos tienen una perspectiva diferente? Y es interesante que de 12 son 10, o sea, es el mayor porcentaje, 80%, un poco más, ven de una manera que no es la manera que Dios quiere que vean. Y estos lo que hacen es que hacen que todo el pueblo comience a murmurar. Entonces es importante porque tal vez hoy estamos hablando nosotros de 10 y estamos hablando del pueblo, pero necesitamos vernos hoy nosotros como el miembro de nuestra casa. Y es decir, como lo que yo estoy viendo desde mi asignación, ya sea de papá o sea de hijo, esposo, cómo yo voy a contribuir para que se haga la perfecta voluntad de Dios en mi casa. Y evidentemente van a haber situaciones, cosas complicadas, pero nosotros podernos aferrar a la palabra del Señor, donde todo lo que Él ha dicho para nuestra vida, poder confiar que Él lo va a hacer. Dice el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tenemos que confiar en Dios. Es la mayor plataforma de paz que podemos tener. No existe una noticia que te traiga paz. No existe un éxito que te traiga paz, porque la paz de Dios no es como la del mundo. El único que trae la verdadera paz sostenible, sanadora, perdurable, que en medio de los conflictos tengas la visión correcta y el espíritu correcto para alcanzar lo que necesita la generación, tus hijos, tu futuro, es confiar en Dios. Solo viene de Dios esa paz. Y eso viene a través de la relación íntima, conocerle, amarlo. Pero algo que sí me llama mucho la atención es que Caleb tenía un espíritu diferente porque decidió. Yo puedo decidir si confío en Él o no confío en Él. Hemos estado compartiendo en los últimos programas sobre identidad y esa pregunta que le hizo Moisés al Señor, ¿quién soy yo? Y hay algo interesante en esta historia que estamos compartiendo hoy, porque en Éxodo 13:33 dicen, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, es decir, era la manera como ellos se miraban, como langosta.
Es decir, ellos tenían una percepción de quién eran ellos, pero después dice, y así les parecíamos a ellos. Es decir, que de alguna forma estos gigantes también decían que ellos eran una langosta. Y ahí es donde nosotros necesitamos prestar atención en lo siguiente. Para poder definir quién soy yo, no puedo prestar atención a lo que la gente dice que yo soy, pero tampoco puedo prestar atención a lo que yo estoy diciendo que soy, porque muchas veces ahí podemos estar equivocados, sino que lo que tenemos que hacer es comenzar a prestar atención a lo que Dios dice que nosotros somos. Y algo que Él dice constantemente es que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. Les agradecemos por haber estado con nosotros y le invitamos a que nos siga acompañando en los siguientes programas donde vamos a seguir compartiendo sobre esta historia que ha sido de tanta bendición para nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga.